Muy bien, pues bienvenidos todos a este espacio que tenemos en VHR México, que es un espacio de intercambio de opiniones, de conocimientos, de estar aquí cada lunes comentando algunas cosas que consideramos importantes. A veces, a veces un lunes un tema específico de alguna circunstancia, y otros lunes como el de hoy, donde hacemos un resumen, por decirlo de esa manera, de las últimas noticias que han estado circulando en diversos foros o en diversas revistas, publicaciones. Y en esta ocasión precisamente nos va a tocar hablar de el cafecito de los lunes que le llamamos noticiero fiscal. Insisto, es un espacio de intercambio de opiniones. Yo les pediría a todos los que están aquí presentes que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran ampliar al respecto, pues este es precisamente el foro donde podemos intercambiar esas opiniones. Bien, antes de cualquier cosa, pues desearles a todos ustedes que su familia, sus amigos, sus compañeros se encuentren bien, que esta pandemia sigue y que no vemos para cuándo termine, pero que de alguna manera podamos todos salir adelante, ¿no? Entonces, mis mejores deseos para llevar. Acuérdense que si no nos cuidamos es más complicado, tenemos que cuidarnos y tenemos que estar ahí siempre, sobre todo por nuestros adultos mayores que son los que debemos de cuidar pues más importantemente, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, y pues aquí estamos todos regresando a la normalidad, pero con muchos cuidados, ¿no? Entonces, desearles primeramente que de salud, todo bien. Y bien, ahora sí, vamos a dar inicio a lo que es este noticiero fiscal de hoy lunes 20 de julio del 2020. Sí, viendo esto del noticiero, vamos a ver algunas noticias que han venido sucediendo, como por ejemplo esta noticia, que son nuevas obligaciones para aquellos receptores de ayudas por pandemia. ¿Qué es lo que nos dice esta nueva obligación? Lo que nos dice es que aquellas organizaciones de la sociedad civil que son donatarias autorizadas y que recibieron donativos específicamente para llevar alguna ayuda por todo lo que es la pandemia del COVID-19, deben despedir CFDI de manera particular con algún detalle específico. Por ejemplo, dice que estas organizaciones cuyo objeto social o fin autorizado corresponde a la asistencia médica o rehabilitación o alimentación también, y que reciban donativos para combatir y mitigar la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, deben emitir el CFDI correspondiente sobre las donaciones que perciban con tal propósito, señalando en el apartado de leyenda de complemento de donatarias COVID-19. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que esta resolución se publicó el 19 de junio del 2020. Para el 19 de junio del 2020, muchas de estas organizaciones de la sociedad civil ya habían recibido el número de donativos, ¿sí? Precisamente para atacar los efectos del COVID-19, ¿sí? Y el 19 de junio, a través de la regla 310.32, me dicen que debo de cumplir esta obligación, pero además me dicen que todos los FDI que hubiera expedido con anterioridad los debo de cancelar y emitir unos nuevos ya con el apartado en el complemento donatario que diga COVID-19. Y además, también nos obligan a presentar un informe de donativos para mitigar y combatir el virus SARS-CoV-2, ¿sí? A más tardar, bueno, en el periodo del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, fíjense qué curioso. Primero me sacan una nueva obligación, luego me dicen que todos los FDIs que hubieras pedido con anterioridad que no digan COVID-19, los tengo que cancelar y tengo que expedir nuevos
que digan COVID-19 y luego que a más tardar, o más bien dicho, en el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre, tengo que presentar un informe de todos los donativos que recibimos. Así que esta es una nueva obligación para todas las organizaciones de la sociedad civil que son donatarias autorizadas y que recibieron donativos precisamente para para mitigar los efectos del COVID-19. Aquí la cuestión también que hay que aclarar es, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no sustituyo los FDIs? ¿Y qué pasa no solamente para la donataria autorizada, sino qué pasa también para el receptor del CFDI, ¿no? Para el que otorgó el donativo, ¿no? Entonces, yo creo que vale más que cancelemos todos los FDIs que no dicen COVID-19, hagamos unos nuevos y presentemos el informe al que se refiere esta regla, ¿no? Otro punto importante que anduvo circulando por ahí, mucho de lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con Prodecon, porque hay muchas noticias relativas a la Prodecon, y una de ellas es precisamente esta, que la Prodecon, a través de un criterio sustantivo, el 12-2020, ¿sí? Que se aprobó en la tercera sesión ordinaria que se llevó a cabo el 26 de marzo del 2020, lo que hacen es que invitan a la autoridad fiscal a que para dejar sin efectos el certificado de sello digital, debe de ser una facultad reglada de la autoridad fiscal para poder dejarlos sin efectos o para restringirlos temporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Al final de cuentas, todos sabemos que la autoridad, a partir de lo que le dispone el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, le da facultades para restringir temporalmente los certificados de sellos digitales y obviamente bajo una serie de razones e incumplimientos que si el contribuyente incumple algunas cosas de estas, entonces la autoridad le puede restringir esos certificados de sellos digitales, ¿no? Sin embargo, cuando se reactive, acuérdense que hay un procedimiento. Hoy me suspendieron temporalmente. Yo puedo dentro de las 24 horas, en cuanto me dé cuenta que me restringieron el certificado de sello digital, puedo hacer un acto de aclaración y la autoridad tiene 24 horas para reactivarme el certificado. ¿Ok? Pero cuando lo aclaran perfectamente, que cuando se dé la reactivación del certificado de sello digital no necesariamente representa una resolución favorable al contribuyente, ya que la autoridad cuenta con 10 días contados a partir del día siguiente, aquel en que se recibe la solicitud para que le restituyan el certificado de sello digital, y la autoridad puede notificarnos o nos debe de notificar a través del buzón tributario el resultado del análisis que hizo en base a la información que nosotros le entregamos, ¿no? Ahora bien, si el contribuyente no logró desvirtuar o subsanar las razones por las cuales se restringió su certificado, eso conllevará necesariamente a una cancelación definitiva de los certificados, ¿no? Ahora bien, precisamente como viene una restricción temporal y puede llegar a una cancelación definitiva, por eso es que la Prodecon hace esta aclaración y esta recomendación a la autoridad, donde le dice que si el contribuyente desvirtúa el procedimiento temporal, ¿sí? O no logra desvirtuar ese causal por el cual le restringieron sus sellos, sus certificados, entonces obviamente toda la operación del contribuyente se verá mermada, porque si no puedo expedir CFDIs, pues no puedo vender, y si no puedo vender, pues no puedo cobrar, y si no puedo cobrar, no puedo pagar, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que se le hace un llamado a la autoridad de que para cancelar definitivamente un certificado de sello digital, tiene que llevar, ¿sí?, una facultad totalmente reglada y tiene que sustentar y fundamentar correctamente por qué le está cancelando de manera definitiva el certificado de sello digital, ¿no? Me parece que eso es algo muy bueno que debe de ayudar a los contribuyentes, ¿no?
Y lo digo ¿por qué? Porque de repente en el pasado teníamos cancelaciones o suspensiones de certificados de sellos digitales porque al final de cuentas el verificador o la persona que llegaba en el caso de una verificación domiciliaria, por ejemplo, pues si él consideraba que el domicilio no era prudente, entonces le cancelaba el sello, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que ser una facultad muy bien reglada para poder cancelar los certificados de sellos digitales. Fíjense otra cosa, vienen una serie de temas que han estado corriendo noticias y noticias y noticias referente a la nueva obligación de las plataformas digitales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas nuevos, puedo decirlo así, nuevos contribuyentes que son residentes en el extranjero regularmente, ¿sí? Y que tienen obligaciones a través de prestar servicios por medios digitales. Y fíjense bien, el artículo 18 de la ley del impuesto sobre la renta me dice que los residentes en el extranjero que no tienen establecimiento permanente en México y que proporcione servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional están obligados a inscribirse al RFC. ¿Sí? De entrada es, por ejemplo, un Amazon que tiene residencia en otro país, pero presta servicios a mexicanos en territorio nacional, entonces tiene que registrarse ante el RFC en México. Pero bien, si dichos extranjeros no cumplen con esa obligación de registrarse, entonces fíjense lo que nos dice la ley. Los receptores de sus servicios ubicados en territorio nacional deberán considerar dichos servicios como una importación, de acuerdo con el artículo 24, fracciones 2, 3 o 5 de la ley del IVA, ¿sí? Según corresponda, dependiendo de qué fue lo que importó, debiendo pagar el impuesto respectivo. O sea, vamos a considerar como importaciones de intangibles, voy a decirlo así, o virtuales, por los cuales la regla 1216 de la resolución miscelánea para 2020 contempla que los receptores que únicamente sean contribuyentes del IVA por la importación de esos servicios tendrán que realizar el pago del IVA mediante la declaración, esa famosa declaración de IVA actos accidentales, ubicada en el portal del SAT, y lo tiene que realizar dentro de los 15 días siguientes a aquel en que paguen la contraprestación. ¿Sí? O sea, que ahora, si yo le compro algo a un residente en el extranjero que no está registrado ante el RFC en México, entonces yo inmediatamente, como él no me va a cobrar el IVA, yo inmediatamente me hago acreedor a la obligación de presentar y de pagar el IVA a través de IVA actos accidentales, ¿no? Ahora, también la regla sigue aclarando que aquellos contribuyentes que lleven otros actos o otras actividades grabadas para el IVA deberán considerar el IVA causado por esa importación, ¿sí? Conforme lo dice el 50 del reglamento de la ley del IVA, ¿no? El cual establece que para efectos de lo dispuesto en el precepto 24 de la ley del IVA, los contribuyentes que importen bienes intangibles o servicios por los que se deba pagar el impuesto, puede afectar el acreditamiento en la misma declaración de pago mensual al que correspondan dichas importaciones. Pues, por un lado es un contribuyente que no realiza actividades grabadas para IVA, pero que sí tiene compras de intangibles a un proveedor extranjero que no está registrado en el RFC, entonces tiene que hacer la declaración de IVA actos accidentales. Pero un contribuyente que también le compra a ese proveedor extranjero que no está registrado en el RFC, entonces tiene que presentar y pagar el IVA, ¿sí? Pero lo va a poder acreditar precisamente conforme a sus actos o actividades normales, ¿no? O sea, va a ser un IVA acreditable de forma normal. Ahora, otro punto, y que es un problema, la verdad, es las famosas citas en el SAT. ¿Sí? No hay citas en el SAT. Y aunque esta facilidad, que es precisamente la del SAT ID, que es la facilidad para renovar la firma electrónica por medios digitales, sí, sí está muy bien, pero es únicamente para personas físicas, y para las personas morales no tenemos esa posibilidad. Y cuando queremos ir a sacar una cita, pues resulta que la cita más cercana
la tenemos por allá después de mediados de agosto, ¿no? Entonces, y mientras, ¿qué hago con mi firma electrónica, ¿no? Entonces, esta es una buena acción por parte del SAT, pero muy limitada. Solamente personas físicas son las que pueden renovar ese certificado, esa firma electrónica de manera desde el portal, pues desde el portal del SAT, ¿no? Para eso se publicó una guía para la solicitud de autorización para renovar el certificado de firma a través de la aplicación SAT ID, ¿no? Y además, las veces que lo hemos intentado hacer, la verdad es que hemos tenido muchos problemas para que funcione bien, ¿no? Pero bueno, ahí está esa facilidad. Creo que es mejor que nada, pero seguimos teniendo problemas con las personas morales. Fíjense bien, otro aspecto muy importante es en las gasolineras. Pues imagínense el funcionamiento de una estación de servicio, de una gasolinera. Pues va mucha gente, echa gasolina y no quiere factura, ¿sí? Entonces esas son público en general, ventas en público en general. Recuerden que hay una obligación para todos los contribuyentes de expedir comprobantes, aunque sean comprobantes simplificados, cuando no piden factura el receptor del servicio, ¿sí? Entonces, es muy común eso en las gasolineras. Ahora, recordemos que todos los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general tienen la facilidad de elaborar un CFDI global por las ventas del día, por las ventas semanales, por las ventas mensuales o inclusive los RICs pueden hacer un comprobante fiscal digital de manera global, de manera bimestral, ¿ok? Según esto lo dispone la regla 27124 de la miscelánea, ¿no? Pero esa facilidad no le resulta aplicable a aquellos contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos, específicamente de estaciones de servicios, ¿sí? Que tienen operaciones con el público en general, o las famosas gasolineras, ¿no? Que también pudieran caber ahí tal vez las estaciones de gas, ¿sí? Entonces, esas deben de expedir hasta hoy, porque como está hoy, ellos pueden hacer una factura global diaria. Pero fíjense cómo la regla 2612, ¿sí? Entre las que se ubican las estaciones de servicios que comercializan combustibles o las llamadas gasolineras, de acuerdo con el último párrafo de la citada regla, que fue adicionado en el 19 de octubre del 2018 y que dice que la nueva obligación entraría en vigor a partir del 1 de mayo del 2019, pero esto se ha venido prorrogando y prorrogando y prorrogando, ¿no? ¿En qué consiste? En que tienen que hacer básicamente las estaciones de servicio un CFDI por cada operación del público en general que tengan, por cada operación de público en general que realicen esas gasolineras, ¿sí? Entonces, esto ya no le va a permitir a la gasolinera tener un montón de notitas de venta, voy a llamarlo así, como comprobantes simplificados, ¿sí? Sino que por cada vez que un contribuyente vaya y eche 100 pesos de gasolina, por ejemplo, entonces la gasolinera le va a tener que expedir un CFDI, ¿sí? Aunque sea público en general, pero un CFDI por los 100 pesos, ¿sí? Ya no tienen la posibilidad o ya no van a tener la posibilidad de expedir un CFDI global por todas las ventas del público en general del día. Perdón. Entonces, esta es una obligación para las gasolineras, para las estaciones de servicio muy importante, que hasta lo que está hoy, ¿sí? Esta empezará su vigencia a partir del 1 de agosto del 2020, ¿sí? Como les digo, ha venido prorrogándose, prorrogándose, prorrogándose. Hoy está la obligación de expedir CFDIs por cada operación que realice la gasolinera a partir del 1 de agosto del 2020. Otro de los asuntos que tienen que ver con las gasolineras son los proveedores de las gasolineras que están autorizados para llevar, para los controles volumétricos, ¿no? Esos proveedores
puede revocársele la autorización para ser proveedores precisamente de controles volumétricos, ¿no? Y me da una serie de circunstancias de por qué se le puede cancelar o revocar esa autorización, ¿no? Y, por ejemplo, son cosas a veces hasta muy lógicas, pero, por ejemplo, si un proveedor de esos controles volumétricos es publicado en el artículo 69 del código, o sea, que realiza operaciones simuladas, pues obviamente se le revoca su autorización. Si están como no localizados en el RFC, se les revoca su autorización, ¿no? Que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y esto es muy importante porque debemos de mantenernos al corriente siempre. Y cuando hablamos de obligaciones fiscales, no son declaraciones nada más. Recuerden todo lo que conlleva actualizaciones de datos al RFC, cambios de domicilio, declaraciones informativas, BIOT y todas las obligaciones, contabilidad electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Incumplan cualquiera de las obligaciones de la carta compromiso de auxilio, facilitación, confidencialidad, reserva y resguardo de la información de datos que hayan suscrito, porque ese es uno de los requisitos que deben de tener para poder ser un proveedor de controles volumétricos, firmar una carta compromiso, ¿sí? E incumplan con cualquiera de las obligaciones que en ella existan, ¿no? Cedan o transmitan parcial o totalmente los derechos derivados de la autorización, ¿sí? O bien mediante cualquier acto jurídico transfiera el control corporativo o de gestión. Y se entiende por control corporativo de gestión, imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes del autorizado, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, mantener la titularidad de derechos que permitan directo o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% de la totalidad del capital social, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo que cabe destacar es para aquellos proveedores de equipos y programas para controles volumétricos, hay una serie de requisitos y de acciones que debemos de cumplir muy particulares, ¿no? También es importante mencionar que aquellos contribuyentes que les sea revocada esa autorización no van a poder volverla a obtener hasta que pasen 5 años después de que le fue revocado, ¿no? Por eso la importancia de cuidar esto, ¿no? Otra cosa que ya se está volviendo tema de ya para ese juego, ¿no? Pero pues se entiende también, es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anunció de nueva cuenta que extenderá la suspensión de labores ahora hasta el 24 de julio. Y luego aclara, siempre y cuando las condiciones de salubridad lo permitan. Esta ampliación de suspensión la tenemos desde cuando, ¿no? O sea, que primero era que el quién sabe qué de mayo, y luego que en junio, y luego que no sé qué en julio, y ahora ya estamos el 24 de julio, ¿no? Entonces, aquí lo que nos aclaran es que el Pleno de la Sala Superior y sus dos secciones continuarán sesionando a distancia en videoconferencia. Y en todas las salas regionales funcionarán guardias que atenderán solo asuntos urgentes. También se informó que se mantendrán habilitados los términos y plazos exclusivamente para asuntos que se están tramitando en la sala especializada en materia de propiedad intelectual a través del sistema de justicia en línea, ¿sí? Para continuar con la instrucción hasta que se dicte sentencia definitiva, ¿no? También aclara que continúan habilitados los plazos y términos para los juicios que se encuentran en estado de instrucción en la sala especializada de juicio en línea. En todos los demás casos, los plazos y términos se irán suspendidos del 16 al 24 de julio. Habría que ver qué pasa después del 24 de julio, ¿sí? Otra de las noticias ahí que me acuerdo que el presidente de la República lo dijo en una de las mañaneras, ¿no? Es cómo el COVID-19 infectó la recaudación del IVA, ¿no? Y Andrés Manuel lo admite que va en la baja, ¿no? Y esto es hasta cierto punto normal, pues, o sea, cuando nos mandan a confinamiento, pues hay un confinamiento y hay una baja en el consumo. Eso es normal, pues los negocios están cerrados y pues hay una baja en el consumo, ¿verdad? Y más que lo que la gente consumía más importantemente son cuestiones básicas y de supervivencia, ¿sí? Como es la alimentación. Entonces, era obvio que al ser el IVA un impuesto al consumo,
y disminuye el consumo, pues tiene que bajar la recaudación forzosamente, ¿no? Según las cifras del SAT, en abril y mayo se captaron 73.902 millones de pesos y 57.704.8 millones de pesos correspondientes a IVA. Sí, ISR, IVA, ¿no? Ambas cantidades son inferiores a lo recaudado en comparación al año inmediato anterior. O sea, obviamente están comparando abril y mayo 2019 contra abril y mayo 2020. Y pues ahí vemos las cifras, ¿no? En 2020 se recaudó 73.902, mientras que en 2019 88.302 millones de pesos, y en IVA en abril-mayo se recaudaron 57.704.8 en el 2020, mientras que en 2019 fueron 66.814.3 millones de pesos, ¿no? Y eso, como les digo, es algo lógico, lógico. Otra de las cosas importantes, insisto, acuérdense que son noticias que rondan en el medio. Dentro de estas noticias es que algunos de los gobernadores del PAN pidieron un nuevo pacto fiscal al gobierno federal. Un nuevo pacto fiscal. Inclusive estuvimos viendo en las noticias cómo algunos estados como Nuevo León, que le manda a Nuevo León al gobierno federal en impuestos federales, le manda muchos millones de pesos y solamente le regresa un porcentaje muy bajo respecto a lo que se genera en el estado de Nuevo León, ¿no? Y así varios gobernadores le pidieron al presidente que revisaran esto, ¿no? Obviamente, este nuevo pacto fiscal que se pide, pues tiene que haber una revisión muy efectiva a la ley de coordinación fiscal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si cambian la fórmula que le corresponda más a los estados, más a los municipios, pues obviamente el gobierno federal se quedaría con menos recursos y eso, como lo dice Andrés Manuel, dice que él tiene también un derecho legítimo, también como representante del gobierno federal, de defender también los ingresos que llegan a todos los mexicanos a través de salud, de la educación, de los programas de bienestar, para que haya equilibrio, ¿no? El mandatario señaló que son muy pocos los gravámenes que cobran las entidades federativas, ¿sí? Los impuestos como al consumo, el ISR, están federalizados. Se obtienen esos impuestos y luego un porcentaje de esos impuestos se devuelven a los estados mediante una fórmula que está establecida precisamente en la ley de coordinación fiscal. Entonces, si este nuevo pacto fiscal funciona, tiene que haber una reforma precisamente a la ley de coordinación fiscal. Este es otro tema que ha andado rondando mucho en los medios, de cómo acreditar la materialidad de los CFDI. O sea, cómo yo, un contribuyente, puede acreditar que el servicio o la operación verdaderamente se realizó, pues. O sea, porque lamentablemente el SAT, si ubica a un contribuyente que ya lo tiene como un EFO, como una empresa que factura operaciones simuladas, da por un hecho que todas las operaciones que generó ese contribuyente son simuladas, cuando puede haber contribuyentes que algunas operaciones son simuladas y otras son reales, son efectivamente se realizaron, pues. El problema es para el EDO, para la empresa que dedujo operaciones simuladas o que supuestamente dedujo una operación simulada, cómo acreditar la materialidad de esas operaciones que están contenidas en un CFDI, ¿no? Y luego tenemos un problema mayúsculo porque muchos de esos documentos que la empresa que pagó el servicio o que compró necesita que su proveedor le provea esa información, pues, porque mucha de esa información no está en manos de la empresa que pretende desvirtuar, sino está en manos del proveedor, ¿no? Hay documentos públicos, de autoridades, de fedatarios públicos, documentos privados, ¿sí? Que consten los hechos a través de una inspección, donde si es necesario que el magistrado vaya al lugar de donde se realizan las operaciones y verifique, pues que vaya, pues, ¿sí? Todos los documentos que soportan el CFDI, por eso es que les digo que muchos de esos documentos obran en manos de los proveedores, no en manos mías, del comprador, pues, ¿sí? Pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser?
pues todos los cumplimientos de obligaciones fiscales de las personas con las que tenemos relación comercial o mercantil. Fíjense bien, cuando tenemos a un proveedor, me ha tocado a mí, que hay clientes que nos piden que le enviemos las declaraciones anuales de nosotros, que le enviemos los pagos provisionales, que le enviemos la D32, que le demos el acta constitutiva, donde tenemos poder para representar a la empresa, y nos los están pidiendo que se los estemos renovando constantemente. Y ahí entramos en una situación de que tengo que dártelos o no tengo que dártelos, pues. Pero aquí como recomendación, después de que compré, difícilmente voy a tener esa documentación. Si antes de comprar yo le exijo a mi proveedor que me provea de toda esa información, como el proveedor quiere vender, probablemente sea más sencillo obtener esa información antes de comprar, ¿no? Pero sí es importante que tengamos una certeza de que mi proveedor es un proveedor que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales y que está generando un ingreso y una deducción y que está pagando impuestos, porque regularmente los EFOS, los EFOS tienen un margen de utilidad muy pequeña o de plano generan pérdida en sus declaraciones, ¿no? Entonces eso es una situación importante. Todos los instrumentos notariales de la o las empresas con las que se tienen relación comercial, los principales clientes del negocio, o sea, también a quién le venden, a quién otras personas le vende esa empresa a la que yo le pretendo comprar, los domicilios de los proveedores, de los clientes, que sean domicilios verdaderos, pues que no sean una casita, que no sea, inclusive por ahí hemos encontrado que son solamente terrenos, ¿no? Estados de cuenta, eh, todo lo que nos sirva como por ejemplo, si yo compré algo a un proveedor, ¿sí? Y la mercancía se trasladó voy a inventar, de Guadalajara a Los Mochis, pues el flete que ampare el traslado de la mercancía, ¿sí? Almacenes, domicilio de los almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pudiera ser que todo esto que estamos mencionando puede ser exagerado. Sin embargo, gracias a esta generación vamos a acreditar a las autoridades fiscales que las operaciones se realizaron materialmente y ello nos lleva a tener menos problemas y obviamente a poner no en riesgo nuestro patrimonio, ¿no? Gran parte de esta información la deben de proporcionar, ya lo dije ahorita, nuestros proveedores. Y ahí entramos a un problema de privacidad de la información, ¿no? O sea, eh, yo como proveedor de un cliente, ¿por qué le tengo que dar mi declaración anual? Pues, o sea, ¿por qué? Pero pues si quiero acreditar la materialidad, pues ese va a ser un elemento importante que vean que soy un contribuyente cumplido, ¿no? Y además, así lo dijo el tribunal, fíjense bien, el tribunal resuelve que el contribuyente debe de demostrar la materialidad de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales, cuando por las características del domicilio en que supuestamente se llevaron a cabo, se presuma su inexistencia. Pues, o sea, el domicilio fiscal es un tema muy importante para la autoridad. Si yo digo que soy una constructora y lo único que tengo es una oficinita, el único domicilio que tengo es una oficinita de 4x4, donde solamente hay un escritorio, una secretaria y un teléfono, una computadora, difícilmente puedo yo decir que ese domicilio es apto para realizar la actividad de construcción. Debería de tener un terreno o un local donde tenga maquinaria, donde guarde materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es por eso que se ha puesto mucha alerta a los domicilios fiscales, ¿no? Otra cosa que ha sucedido, el hackeo, sí, pues ahora le tocó al SAT, sí. En una semana hubo 3 dependencias gubernamentales hackeadas. Una de ellas fue el SAT, otra de ellas fue la Conducef y otra de ellas fue Bancico. Fíjense bien qué organismos, ¿no? Durante un tiempo aproximadamente de 3 horas, de las 17:40 horas a las 20:40 horas, los sistemas informáticos del SAT
sufrieron, así le llaman, presiones externas, ¿sí? Raquel Buenrostro, que es la jefa del SAT, afirmó que los sistemas de alerta del SAT permitieron activar los mecanismos de protección de la información tributaria de manera inmediata, ¿sí? Y debido a eso, la información de los contribuyentes nunca estuvo expuesta y se encuentra debidamente resguardada y protegida, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se imaginarán qué pasará si un día se borra toda la base de datos del SAT? ¿Se imaginan? El lunes 6 de julio también fue hackeada la Conducef, ¿sí? Y el ataque cibernético se lo atribuyó a un organismo que se llama Anonymous, ¿sí? México. Y el 7 de julio fue Bancico, ¿sí? Que alrededor de las 13 horas su página web fue intento de un hackeo, ¿no? Esta Anonymous, a través de su cuenta de Twitter, es quien se ha adjudicado, voy a decir así, estos hackeos, ¿no? También el 14 de julio, o sea, recientemente, el SAT dio a conocer el cuarto anteproyecto de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea 2020, ¿no? Ahora tenemos una segunda modificación, pero ya vamos en el cuarto anteproyecto de la segunda modificación, ¿no? En esa se dan a conocer ciertas cosas, como cuáles, como lo que dice la regla 216, los días inhábiles, y se establece como periodo general de vacaciones para el SAT, pero fíjense bien, para las áreas de devoluciones y fiscalización, los días del 20 al 31 de julio del 2020. O sea que devoluciones no vamos a tener ni actos de fiscalización entre el 20 al 31 de julio. También algo bueno, pero que en realidad no fue tan bueno, ¿sí? Es una prórroga para la presentación del dictamen fiscal del ejercicio 2019. Efectivamente, el dictamen 2019 se debe de presentar o se debía de presentar a más tardar el 29 de julio y se prorroga hasta el 31 de agosto del 2020. Qué bueno, porque las condiciones de trabajo han sido muy diferentes en estos meses de abril, mayo, junio, julio, antes del COVID, ¿verdad? Qué bueno. Pero qué malo que para poder que el dictamen tenga efectos, lo que no se movió es que las contribuciones estuvieran pagadas a más tardar el 15 de julio del 2020. Entonces, muy bueno hubiera sido que las contribuciones se hubieran pagado tal vez por allá el 15 de agosto, ¿sí? Entonces, esa sí hubiera sido una verdadera prórroga, pero bueno, ahí está. Luego vienen una serie de reglas también para el pago de contribuciones por todo lo que son servicios con plataformas digitales, ¿no? Servicios digitales, ¿sí? Nos dicen cómo se debe de pagar las contribuciones. En la regla 1217 me dice más o menos que lo que debo de hacer es pagar en instituciones de crédito mexicanas, en pesos mexicanos, pero también se le da una opción para pagar desde el extranjero. Acuérdense que esos contribuyentes están en el extranjero, pues se le da a través de un aviso, el 13PLT, un aviso de opción para el pago de contribuciones desde el extranjero, ¿no? Luego viene también para personas físicas que optaron porque la retención fuera pago definitivo o que no fuera pago definitivo, también viene por ahí alguna de las reglas. Y luego también, ¿qué pasa cuando hay cancelaciones de operaciones, ¿no? Donde ya me hicieron una retención, ¿qué pasa? Que eso también se comentó mucho. Ya salió la regla 12325, que me aclara también al respecto de cuando hay devoluciones, descuentos o cancelaciones de esos servicios. Otro punto que también aclara la Prodecon, fíjense bien, ¿qué pasa con el acreditamiento del jet del diésel que algunos contribuyentes tienen ese beneficio? ¿Sí? Los contribuyentes que utilizan diésel en su proceso productivo tienen derecho a un acreditamiento contra el impuesto sobre la renta que generen en el ejercicio. ¿Ok? Y más o menos eso es lo que dice el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación en su apartado A, fracción 4, específicamente para los transportistas, para lo que es transporte público.
pero también hay para las agrícolas, ganaderas, silvícolas, también lo hay para los demás contribuyentes que utilicen ese insumo en su proceso productivo, ¿no? Entonces, lamentablemente, este artículo 16 tiene ciertas restricciones. En primera, es únicamente en declaración anual. En segunda, si rebasa ciertos montos de ingresos, dependiendo de qué actividad realices, ya no tienes derecho al acreditamiento. Sin embargo, en reglas de facilidades administrativas, específicamente en la regla 212 o en la regla 114 para el sector primario, ¿sí? Ahí te dan ciertas amplitudes al beneficio. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, que si rebasas el monto de los ingresos que señala la ley, puedas a partir del mes siguiente o a partir del siguiente pago provisional ya no aplicar al acreditamiento, ¿sí? Entonces eso me abre la posibilidad de que mientras no rebase los montos que me señala la ley de ingresos, yo pueda aplicar el acreditamiento. Y una vez que lo rebase, a partir del siguiente pago provisional ya no lo puedo aplicar. Esa es una facilidad que me dan las facilidades administrativas, no la ley, sino las facilidades. Y la otra es que también lo pueda aplicar, porque la ley solamente me permite aplicar este estímulo contra la declaración anual o el impuesto anual que determine la declaración anual. Mientras que las facilidades me permiten aplicarlo contra pagos provisionales también y contra retenciones de ISR. Entonces, las facilidades me amplían el beneficio, pero lo que dice la PRODECON es que la ley de ingresos no dice que ese estímulo sea acumulable, pero las reglas de facilidades administrativas sí me aclara que debe de ser un ingreso acumulable, el beneficio. Entonces, si yo estoy en base a ley de ingresos, la PRODECON aclara que no es un ingreso acumulable. Si estoy en facilidades, entonces la PRODECON aclara que ahí sí lo tengo que acumular. Aunque recordemos que el criterio del SAT es que estés en ley de ingresos o estés en facilidades, de todas maneras es un ingreso acumulable. Entonces es importante que tengamos claro el cómo piensa la autoridad. Otra de las cosas que anduvimos viendo y que lo quisimos poner aquí porque me parece que es un tema que es muy común en las empresas es la deducción de automóviles a través del endoso de la factura, ¿sí? Es muy común por una costumbre comercial que una persona que es dueña de un automóvil que no realiza actividades empresariales y se lo vende a otra persona, le endose la factura, cosa que no es correcto porque en sí una factura no es un título de crédito como que lo pueda endosar, ¿no? Pero esa es una práctica, una costumbre comercial, como ya lo digo, ¿no? Sin embargo, si yo pretendo deducir esa compra o ese automóvil que estoy comprando a través de un simple endoso de una factura, pues tiene muchos limitaciones para que pueda ser deducible, ¿no? Y obviamente también, pues es importante, no para efectos fiscales, pero sí para efectos comerciales o jurídicos, es que no solamente sea el endoso de la factura, sino que haya un contratito de compra-venta donde se detalla quién vende, quién compra, cuáles son las características de la cosa que estoy comprando, ¿no? Ahora bien, recuerden que hay una regla, la regla 2734, que permite que el comprador del automóvil pueda expedir un CFDI por cuenta del vendedor del automóvil, ¿no? Y entonces, bajo esa reglamentación que me dice la regla 2734, entonces el comprador del automóvil obtiene su CFDI, aunque no lo expidió el vendedor, pero lo expide el comprador por cuenta del vendedor, ¿no? Entonces, échale un ojito importante a esta regla 2734, porque me parece que es la opción que debemos de aplicar siempre, ¿sí? Otra de las cosas que yo no estoy tan de acuerdo, creo que es mucho,
pero mucho más grave que lo que dice el IMSS, pero fíjense cómo la otra tragedia, dice el IMSS que hay 10,000 empresas y negocios que desaparecen por el COVID-19. Luego de casi 3 meses o más del confinamiento por el COVID. La economía mexicana se encuentra sumida en la peor crisis económica desde al menos la Revolución Mexicana, ¿no? Según el promedio de los analistas, hay una caída de al menos 9.2% del PIB, ¿sí? Y los mayores afectados, ¿dónde están? Precisamente en las medianas y pequeñas empresas, ¿sí? Según los registros del IMSS, han desaparecido más de 10,000 empresas. De acuerdo con los datos del organismo, en abril se dieron de baja 6,689 empresas, mientras que en mayo otras 3,295. ¿Y qué pasó en junio? ¿Y qué pasó en julio? Pues no sé, ¿sí? Pero porque todavía no se han dado a conocer, pero seguramente este número de 10,000 empresas ha sido mucho mayor, ¿no? Hay que recomendar, como siempre, a todos los empresarios o microempresarios que hay que adaptarse a las adversidades y ver las oportunidades en épocas de crisis y de cambios, ¿no? Por ahí decían, no sobrevive el más fuerte, sino el que más se pueda adaptar al cambio, ¿no? Otra cosa que nos dio mucho, mucho gusto, el 13 de julio del 2020, la Prodecon le requiere al SAT y le da 10 días para que explique cómo, fíjense bien, le da 10 días la Prodecon al SAT para que informe la situación en que se encuentra la emisión de las respectivas reglas de carácter general para todos los esquemas reportables. El 1 de enero del 2021, todos los contribuyentes en México vamos a tener que empezar a reportar esquemas, vaya la redundancia, esquemas reportables. ¿El problema cuál es? El problema es que no tenemos a la fecha reglas. ¿El problema cuál es? ¿Qué es un esquema reportable? Porque por ahí la autoridad nos ha dicho que un esquema reportable es aquel que le da beneficios, ¿sí?, fiscales a los contribuyentes. Pero si el beneficio fiscal el beneficio fiscal al contribuyente está en los términos de la ley, voy a decir una tontería o un caso muy burdo, pero si yo soy una papelería y en lugar de registrarme como actividad empresarial y profesional, me registro como RIF porque cuento con los requisitos necesarios para hacer RIF, ¿dónde voy a pagar menos? ¿Como actividad empresarial profesional o como RIF? Entonces tengo un beneficio fiscal. Entonces lo tengo que reportar. Pero si la propia ley me da esa opción, pues entonces aquí es que emita cómo van las reglas de carácter general, cómo van los instructivos y los formatos guías a efectos de garantizar y transparentar la justicia tributaria, así como facilitar a los contribuyentes el alcance y efectos de la norma, ya que es muy probable que actualmente haya personas que ya estén diseñando, comercializando, organizando o implementando esos esquemas reportables, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y entonces la Prodecon lo que hace es que requiere al SAT y le da un plazo de 10 días para que le digan dónde están las reglas, dónde están los formatos, dónde están las guías al respecto de cómo se deben de reportar estos esquemas reportables, ¿no? Y otra circunstancia también que fue por ahí el mismo día, el 13 de julio, es algo que nosotros hemos venido sosteniendo de manera importante. Hay un aviso que teníamos que presentar a más tardar el 30 de junio del 2020, donde le notifiquemos al SAT quiénes son los socios accionistas de las personas morales. Y sin duda alguna, las asociaciones civiles son personas morales. Los organismos de la sociedad civil son personas morales, eso no tenemos duda, pero no necesariamente tienen socios o accionistas que aporten capital o que formen parte de una estructura accionaria, ¿sí? Si hay asociaciones civiles que tienen una estructura accionaria, esas sin duda hay que reportar quiénes son sus socios o accionistas y cómo está esa estructura accionaria. Pero
Organismos como, por ejemplo, Coparmex, con Camín, con Canaco, los colegios de contadores, un club deportivo, que lo que tienen son asociados, beneficiarios, pero que no tienen nada que ver con capitales en sí. Entonces, el SAT pretende, ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con una privada que está conformada más o menos como por 60 casas, ¿sí? Donde para efectos de controlar las áreas comunes, la limpieza, los accesos, todo ese tipo de cosas, pues crearon una asociación civil de un condómino, ¿sí? Y ahorita el SAT no le quiere dar la firma electrónica porque no ha presentado el aviso de socios accionistas. ¿Cuáles socios accionistas? No tiene socios accionistas, ¿sí? Pero bueno, lo importante de esto es que la PRODECON también requiere al SAT para que en un plazo de 10 días contados a partir de que surte efectos la notificación, manifieste cuál es su criterio en relación a la presentación del aviso de socios accionistas concerniente a las personas morales constituidas para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, ¿no? Como son todos estos ejemplos que dijimos ahorita. Por ello, la autoridad, eso es lo que dice la PRODECON, por ello la autoridad debe limitarse al cumplimiento de dicha obligación a aquellas personas morales que estén constituidas como socios o accionistas. Ahora, ¿qué es lo importante? Esto se mandó por parte de PRODECON apenas el 13 de julio, pues hay que dejar que transcurran los 10 días hábiles para ver qué responde la autoridad, porque ya nos había dicho la autoridad con anterioridad que las ACE, las IAPE, las JAP, todas esas no tienen por qué presentar este aviso. Y de repente la autoridad se retracta y dice todas las personas morales y todas las personas morales, ¿no? Incluyendo todas las que había dicho que no. Entonces va a ser interesante esperar qué responde de esto de los esquemas reportables y qué responde de esta obligación también. Otra de las cosas importantes que se han venido comentando ahí en las noticias es que la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, ¿sí? está analizando una iniciativa sobre un ingreso vital único. ¿Sí? ¿Qué es el ingreso vital único? Sería un apoyo económico del gobierno para poder proveer de un ingreso mínimo a los cientos de miles de mexicanos que han perdido sus empleos y ganancias a raíz del COVID-19. Ese ingreso vital permitiría entregar 3,745 pesos mensuales durante 3 meses a 34.7 millones de hogares que se tienen identificados como poblaciones en situación de vulnerabilidad y que la epidemia ha agravado su situación económica por desempleo o disminución de ingresos. Bueno, al menos lo están analizando. Ojalá y no se tarden de aquí a diciembre en analizarlo y en definirlo, porque la verdad es que este ingreso vital mínimo debió de haberse dado al menos desde el mes de mayo. Y ya estamos en julio y de esto todavía no hay nada. Acuérdense que por ahí hubo una propuesta de un salario solidario por parte de Coparmex, que de plano fueron oídos sordos para nuestras autoridades. Y hoy Coparmex trae otra propuesta que se llama Remedios Solidarios. Que en su momento, si gustan, búsquenlo en una página de internet, así se llama, Remedios Solidarios, y ahí encontrarán cuál es la propuesta de Coparmex, que desde mi punto de vista es una verdadera propuesta que verdaderamente va a venir a ayudar a los que lamentablemente han perdido su empleo o que no tienen manera todavía de trabajar de manera normal. Decíamos de los restaurantes, por ejemplo, que les permiten abrir al 30% de su capacidad, pero pues la realidad es que no llegan ni al 30% porque la gente pues todavía no está saliendo de manera normal. O cuando menos eso es lo que deberíamos de hacer todos, no salir de manera normal, ¿verdad? Ok,
Viene también una serie de comunicaciones de cómo va a ser el retorno laboral, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a esta nueva normalidad que tanto nos han dicho, ¿no? Y específicamente con los trabajadores vulnerables. Acuérdense que hay lineamientos que se han venido publicando, ¿sí? Donde nos dicen cómo debemos de tratar a las personas vulnerables. Por ejemplo, ¿sí? Cuando el semáforo sea rojo, o sea que el riesgo es muy alto, queda prohibido que las personas trabajadoras vulnerables se presenten a los centros de trabajo y debemos de privilegiar el trabajo en casa, el home office o el teletrabajo. Lamentablemente, pues hay muchos trabajos que no se pueden hacer en home office, ¿sí? Y que puede ser que sean trabajadoras vulnerables, como por ejemplo, voy a decir un velador. Regularmente un velador es una persona adulta, ¿sí? Y pues eso no se puede hacer en home office, pues, pero bueno. También me dice que cuando el semáforo esté en naranja o en amarillo, esos trabajadores vulnerables pueden reincorporarse a sus actividades, siempre y cuando el patrón implemente medidas diferenciadas para disminuir el riesgo de contagio entre este tipo de colaboradores. ¿Medidas como cuáles? Como priorizar el trabajo en casa, como que los centros de trabajo designen un comité o una persona responsable de garantizar ciertas medidas, como por ejemplo identificar en cada área de trabajo a este personal, al personal vulnerable, verificar que estos colaboradores cuenten con un equipo de protección personal que sea desechable y con soluciones a base de alcohol gel al 70% permanentemente, evitar el confinamiento en los espacios de trabajo, garantizando una distancia mínima efectiva de 1.5 metros por cada uno, permitirles el ingreso en horarios diferentes al resto del personal, que los horarios pico en el transporte público, en el transporte de personal, también lo tomemos en cuenta para que no se transporten cuando sean horarios picos. Establecer zonas exclusivas en áreas de alimentos, comedores, vestidores, definir horarios diferenciados para reducir el riesgo de contagio de estos trabajadores, ¿no? Ahora, este tema también está curioso porque México es un país de los chismosos, ¿sí? Pues sí, fíjense que sí, somos un país de los chismosos. ¿Por qué? Porque ahora se ha puesto en marcha el sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, cuyos lineamientos se publicaron el 6 de septiembre del 2019, pero que se modificaron el pasado 11 de junio del 2020, ¿sí? Se, se sustituyó a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensas de Víctimas de la Corrupción, ¿sí? ¿Cuál fue el cambio sustancial que se dio ahora el 11 de junio? Se enuncia que el alertador, o sea, el chismoso, proporciona información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo o sea probable que se cometan por servidores públicos respecto a presuntos actos graves de corrupción relacionados con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y anteriormente solamente se refería a violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual. Entonces, ese cambio es importante, ¿no? Porque fíjense bien, no fue una incorporación de esos delitos, sino que se sustituyeron, pues, o sea, ya este sistema de ciudadanos alertadores ya no habla sobre riesgos de violaciones a derechos humanos, de violaciones de índole sexual, sino ahora quitaron eso y pusieron delitos de corrupción, cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, pues, ¿sí? Entonces, insisto, no fue una incorporación, sino fue una sustitución, ¿no? Y luego hay una página que se llama alertadores.funcionpublica.gov.mx, donde ahí estos alertadores versus chismosos, o mejor dicho, chismosos, ¿sí? Van a poder ahí hacer las denuncias correspondientes, ¿no?
Es importante precisar que en los lineamientos se detalla que en caso de que la persona considere el incentivo económico como necesario e imprescindible, la Coordinación General le orientará sobre otras figuras legales y en su caso le canalizará a las instancias competentes, porque obviamente estos chismositos van a tener un beneficio económico, ¿no? Otra de las cosas que se dieron a conocer importantemente, que es muy importante, es que ya están listos los lineamientos del buzón tributario del IMSS, ¿sí? Ahora el IMSS también ya va a poder, así como el SAT, tener un buzón tributario del SAT. Ahora tenemos un buzón del IMSS, ¿no? Del IMSS. El 9 de julio se dio a conocer mediante un acuerdo, ¿sí? Cómo va a funcionar este buzón IMSS y estará vigente a partir del 3 de agosto del 2020, ¿ok? Y ahí vienen los detalles que no tiene mucho caso que los comentemos, ¿no? Pero pues ahí nos indican los horarios en que se van a considerar, cuándo nos va a poder notificar, en qué horario nos va a poder notificar la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente se necesita la firma electrónica para poder tener esto también. Otra de las cosas importantes, se ha visto y nos han inundado de información respecto al TEMEC, respecto al nuevo acuerdo del Tratado Económico entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero fíjense bien, a los 3 días de haber entrado en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno de México envió una carta al Departamento de Comercio estadounidense para defenderse de la amenaza de una imposición unilateral de aranceles contra importaciones de origen mexicano por más de 1.300 millones de dólares anuales, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener una serie de problemas donde obviamente Estados Unidos en este caso demanda de que algunas exportaciones que está haciendo México hacia Estados Unidos no cumplen con los lineamientos y acuerdos del TEMEC, ¿no? Entonces, 3 días después ya tenemos broncas, ¿no? Otro de los puntos muy importantes y que lamentablemente pues ya estamos fuera de plazo es la disminución de pagos provisionales de ISR, que ahora lo vamos a poder hacer en línea. En línea vamos a poder solicitar a la autoridad que me autorice, ¿sí?, la disminución de pagos provisionales. Es, es muy normal y natural que obviamente la utilidad sobre los que estoy haciendo pagos provisionales este año, pues es la utilidad del año inmediato anterior, al menos, ¿verdad? La del 2019. Y es obvio y lógico que esa utilidad no tiene nada que ver con la utilidad que vamos a tener en este 2020 por todo este rollo de la pandemia, ¿no? Entonces, ya se nos permitió que, porque es un trabajo, y debo decirlo, muy importante que han hecho los síndicos de los contribuyentes, ¿sí?, para lograr que el SAT autorizara esta disminución de pagos provisionales en línea, ¿no? Lamentablemente, porque dije que estábamos fuera de plazo, porque aquí viene el procedimiento de cómo hacer el trámite, donde tengo que entrar, ¿sí?, ingresar a mi portal con RFC y contraseñas, servicios por internet, servicios o solicitudes, después solicitud, disminuir pagos provisionales. Sí, esa es la forma en que debemos de realizar el trámite. Pero, fíjense bien, el artículo 34 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta dice que la solicitud debe ser exhibida un mes antes de que sea presentada la declaración del primer pago al que corresponde el periodo por el que se solicita la disminución. Si nosotros lo que pretendemos es solicitar la disminución a partir del segundo semestre del 2020, pues el mes antes de que presente la declaración de julio, pues venció el 17 de julio del 2020, ¿no? Entonces, pues hoy estamos a, ¿qué?, a 20. Entonces, pues hay que intentarlo de cualquier manera, ¿no? Hace rato hablábamos de la restricción de certificados de sellos digitales. Fiscalía, que es una página web que la verdad tiene muchos, digo, no tengo nada que ver yo con Fiscalía, ¿no? Pero tiene mucha información muy valiosa, Fiscalía, que publica. Y en días pasados hizo una publicación que de entrada dije yo, exageraste. ¿Por qué? Porque el texto o el título de la nota, de la publicación decía,
las 220 causas por el que el SAT te puede restringir el certificado de sello digital. Dije yo, sí hay muchas causas, pero 220 exageraste. Pero cuando ya lo vi, pues resulta que sí, hay 220 causas por las que el SAT te puede restringir los certificados de sello digital, ¿sí? Y nomás para no entrar mucho en eso, ahí les dejamos el link de Fiscalía, donde vienen las 220 causas por las que la autoridad te puede restringir los certificados de sellos digitales, ¿no? Es una buena lectura, ¿no? Otra cosa, por ahí se ha dicho mucho que ahora que volvemos a la nueva normalidad, ¿sí? Pues mientras el semáforo avanza verde, pues tenemos que andar haciendo un montón de protocolos, ¿no? Protocolos que nos exigen las autoridades, porque acuérdense que el INS nos da un distintivo, si cumplimos una serie de reglas, nos da un distintivo para poder garantizar que la empresa o el contribuyente está haciendo lo necesario para disminuir los riesgos de contagio dentro de la empresa, ¿no? Pero eso significa que el empresario pues tiene que realizar una serie de gastos adicionales que no estaban presupuestados y que no estaban dentro del presupuesto original del año, ¿no? ¿Cómo qué? Como comprar, por ejemplo, tapetes sanitizantes, como comprar todo lo que son los líquidos de gel, los líquidos para sanitizar, los cubrebocas, los tomadores de temperatura, los tomadores del grado de oxigenación que tiene la persona, dividir áreas. Si yo antes tenía 4 personas en un área, pues ahora nada más tengo que tener 2. Entonces, todo eso viene a representar costos importantes para las empresas. Y de acuerdo a cifras que obviamente varían de manera importante, pero una empresa con alrededor de 29, 30 empleados en un espacio de 50 metros cuadrados debe de hacer un gasto de más de 270,000 pesos en el año para poder garantizar este tipo de protocolos de seguridad, ¿no? Ahora bien, también este es un tema importante, ¿no? Porque ¿cómo ha sido el comportamiento de los colaboradores desde el COVID-19 y desde que se está trabajando desde casa, ¿no? Me voy a brincar esta lámina, me voy a ir a la que quiero ver, ¿sí? Porque se ha dicho mucho que si llegó el fin de las oficinas, ¿no? Porque debido a este confinamiento, ¿sí? El 41% de los trabajadores en México se encuentra trabajando desde casa y esto rompió totalmente los paradigmas de lo que teníamos referente a la productividad laboral, ¿no? Porque lejos de lo que al inicio pudiéramos comentar o pudiéramos pensar, es que el trabajo de home office en promedio ha generado que la productividad crezca, ¿sí? Sin embargo, hay una serie de cuestiones ahí medias complicadas, ¿no? Porque fíjense bien, el 64% de los directivos de finanzas considera ser permanente este modelo de trabajo, ¿sí? Y luego, esto también me trae una serie de colaciones. Por ejemplo, después de casi 4 meses de estar trabajando desde casa, aquí hay 5 recomendaciones importantes para mejorar el trabajo desde casa. Primera, esquemas de trabajo más flexibles, ¿sí? Exceptuando los trabajadores esenciales, el resto de los empleados debió quedarse en casa y laborar de forma remota. Y el trabajar desde casa generó 3 grupos. Y créanme lo que sí es cierto, generó 3 grupos principalmente, ¿no? Fíjense, el primer grupo, ¿cuál es? Quienes no han podido acostumbrarse y prefieren trabajar en la oficina. Aquí en mi oficina tengo yo muchachos que no soportaban estar un día más en su casa. O sea, entonces ese es un grupo. Otro grupo es quienes han visto los beneficios
del trabajo remoto y ahora lo prefieren como principal forma de laboral. También hay ese grupo de trabajadores. Y quienes se inclinan, pues dividir su tiempo entre estas dos opciones. Entonces, esquemas de trabajo más flexibles, estímulos y prácticas que ayuden al trabajador. Una encuesta realizada señaló que hasta el 48% de la fuerza laboral preferirá trabajar de forma remota después de la pandemia. Quienes decidan seguir esta forma de trabajo, en algún momento necesitarán de diferentes insumos, ¿sí?, para poder realizar su trabajo, como puede ser equipo de cómputo óptimo, un internet estable, artículos de papelería, programas especiales para realizar su trabajo, sillas cómodas, escritorios y otras herramientas, porque los que estuvimos trabajando desde casa un buen rato, pues créanme lo que no es nada cómodo trabajar en la silla del comedor, ¿eh? O sea, tiene que haber insumos ahí importantes para poder trabajar de manera correcta o de manera más cómoda. También vamos a requerir mayor atención en el apoyo por parte de los empleadores, ¿sí? Porque aunque algunas personas desean volver a su espacio de trabajo habitual, también debemos de estar preocupados los empleadores por mantener un buen estado físico y mental de los trabajadores y de garantizar muy importantemente la salud, ¿no? Reestructurar tareas y procesos. Muchas veces realmente no teníamos una tarea, un proceso bien definido. Tenemos que hacer la reestructuración para poder que el trabajo desde casa sea verdaderamente productivo. Y sobre todo, anteponer la salud al trabajo, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante. Siempre va a ser más importante la salud, ¿sí?, que en sí el trabajo. Muy bien. Jóvenes, pues más o menos con esto terminamos, ¿sí? Insisto, es un cafecito noticiero, es darle un repaso a cosas que están sucediendo, ¿sí? Inclusive hoy no metimos algunas cosas que no tienen nada que ver con contabilidad, con fiscal y cosas de esas, pero de repente hay cosas que suceden que son muy importantes y que también vale la pena comentarlos, ¿no? El próximo cafecito no va a ser noticiero. El próximo cafecito del 27 de julio vamos a platicar sobre el impacto fiscal de las partidas no deducibles, que me parece que esto es un tema importante. Les haremos llegar, por supuesto, la invitación en los próximos días. Y antes de terminar y de cerrar, yo quisiera abrir los comentarios por si alguien quisiera hacer un comentario al respecto, alguna noticia que haya sucedido y que nos haya pasado, que no lo hayamos comentado, ¿sí? Y si no tuvieran mayores comentarios, déjenme revisar si hay algún comentario por aquí. Me preguntan si les podemos compartir la presentación, por supuesto. Les voy a insistir. Busquen en YouTube. En YouTube pongan por ahí en el buscador el cafecito de los lunes. Ahí en el YouTube van a encontrar más de 90 videos de estos cafecitos de los lunes, y desde ahí pueden hacer dos cosas. Pueden volver a ver el tema, si encuentran algún tema que les interese y que no lo hayan visto, ahí están, son como 90 y tantos. Eso pueden hacerlo por un lado, y por otro lado también desde ahí pueden descargar el material que estamos proyectando de cualquiera de los 90 temas. Sí, ahí ya pusieron aquí que el material estará disponible en el canal de YouTube. Pues no hay muchas preguntas. Regularmente en los cafecitos noticieros no tenemos muchas preguntas, pero por ahí Rafael Ochoa, ¿quieres hablar algo? Adelante. Buenos días, Pepe, a todos. Buenos días. Buenos días, Rafa. Excelente noticiero, ¿no? Fiscal. Nada más un comentario, Pepe, con relación al tema de la disminución de los pagos provisionales. Sí se puede, Pepe, optar por
O sea, ahorita ya se nos pasó el primer periodo, ¿no? Pero podemos aplicar de agosto a diciembre. O sea, tenemos el otro 17, pues, para presentar el aviso. O sea, ahorita se nos acabó ya para agarrar completo los 6 meses. Pero si yo quiero disminuirlo los últimos 5, pues lo puedo optar, o los últimos 3, el último incluso. Tenemos hasta, ¿sí me explico? Sí se va recorriendo, pues. Cada día 17 perdemos un mes, pues. 17, nomás para, me dio la impresión, pues, de que se nos había ido ya el plazo y no podemos, pero sí, sí podemos, ¿no? Sí, Era sí, nada sí. más un comentario para que en esa... Buena aclaración, Rafa, porque pareciera que efectivamente que dije que ya no teníamos derecho a disminuirlo y no. Cada día 17 vamos perdiendo el derecho a disminuir un mes. Sí. Correctísimo. Buena aclaración. Muchas gracias, Rafa.